Ay, señoras de Mil Instrumentos de tu Paz, estamos juntas. Nos vamos al otro sector del estudio, del gran estudio. Vamos al living. Están las chicas sentadas y nos van a contar algo. Bueno, vamos a historia. Sí. ¿Les parece? Vamos a hablar de uno de los... Nos vamos al Imperio Romano. Una de las personas más vapuleadas y más maltratadas por la historia, pero que en realidad habría que ver si tuvo tiempo para ser tan HDP como dicen los historiadores, ¿no? ¿Cómo? El revisionismo histórico ha dicho, yo no sé si este era tanto como decían, ¿no? Nos vamos al antiguo Imperio Romano, cuando Roma estaba en todo su esplendor, ¿no? Estamos hablando de un 9 de junio del año 60 y... Yo te voy a decir, pará, 63. 63 después de Cristo. ¿Qué pasó ahí? Años de nuestro 63 después de nuestro Señor Jesucristo. Sí. ¿Quién es este chico que estamos viendo acá? Este señor que se lo ve pero tan esta opulento. imagen es muy conocida. Este buen mozo, Divino. divino, Sí. con pelo de cobre, pelirrojo era, Sí. y con esos rulos impresionantes. Bueno, nada más y nada menos que Nerón. Nerón, uno de los hombres más cuestionados en la historia, por lo menos de Roma, pero uno de los hombres más populares también, sobre todo por su personalidad, una personalidad muy extravagante y muy rara. Muere a los 40 años, inducido o suicidándose. La historia todavía no lo ha podido develar. A los 40 años, imagínate lo rápido que subió al poder y todo lo que hizo en ese tiempo. Es uno de los hombres más vapuleados porque se lo acusó de ser el artífice de proponer o de producir la muerte de su propia madre, Agripina la Menor. ¿Han escuchado a Agripina? Usted cuando ven la historia de los antiguos imperios o del antiguo imperio romano, que en realidad se le dice imperio porque tuvo distintas etapas en Roma, ¿no? La república, la democracia, el imperio. Es interesantísimo. Y es muy larga y se termina rompiendo y se termina deshaciendo porque se hace tan grande al final, tan grande, que ya no hay forma de sostenerlo ni de mantenerlo. Hay un montón de revueltas, de traiciones. Eran verdaderamente pueblos que iban... Roma iba conquistando y conquistando cada vez más. Se había esparcido hacia el oriente, hacia occidente, o sea, hacia el este, hacia el oeste. Y finalmente... Bueno, iba agarrando diferentes imperios y no solamente los agarraba, los destruía. Bueno, claro. Nerón sube muy chico al trono. Era hijo de Agripina, la menor, que a su vez era la hermana menor de Calígula. Calígula, que fue uno de los emperadores más conquistadores y que le dio una gran preponderancia al Imperio Romano, pero además era muy sanguinario. Todo el mundo le tenía mucho miedo a Calígula. Y de Nerón decían lo mismo. ¿Por qué vamos a hablar de Nerón el día de hoy, que solamente... gobernó un poquito tiempo, subió al poder con 16 años. Wow. Solamente muy chiquito. Cuando muere su tío, porque además él no era heredero del trono, él era el hijo de uno de los esposos de Agripina, que tuvo un montón, pero la cosa es que empezaron a querer matar a su tío, que era Claudio, el emperador. Lo querían sacar, lo querían desbancar, lo terminan desbancando, pero él tenía otro hijo, un primogénito que se llamaba Británico. La madre Agripina, la madre de Nerón, conspira contra Británico y finalmente lo deja a Nerón en el poder. Nerón fue un hombre que en sus primeros años, junto a Séneca, junto a otros importantísimos asesores, vamos a decir, del Senado, porque el Senado era muy importante, tuvo un imperio y tuvo una república muy próspera, es decir, tuvo un gobierno próspero, se dedicó no solo a lo militar, a expandirse, sino al comercio. Y estaba muy preocupado por la gente pobre. Estaba muy preocupado por aquellos que no tenían acceso a diferentes cuestiones como la salud, como el comercio, por ejemplo. Que no sería un Beliboni como hoy, por ejemplo. Exactamente. Que no sería. Preocupado en serio. Estaba preocupado de verdad. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, se habían empezado, las arcas se habían empezado como a achicar, como a enflaquecer por, bueno, las diferentes... primero que el imperio se agrandaba, había que sostener a las legiones, pero además se había empezado a enflaquecer por las diferentes cosetas y porque... El Senado era muy corrupto en ese entonces también, ¿no? Entonces, muchas de las leyes que promulgaban eran en favor de sí mismos, dejando a la gente de lado. De hecho, fue uno de los que estuvo en favor de darle su espacio a los libertos, que los libertos eran como los esclavos, cosas que los senadores no querían, obviamente, los senadores y todos los que estaban allí, los abogados. Bueno, empezó a abolir derechos para los privilegiados y empezó a buscar lugar un poco más para la plebe. Fue muy popular. Pero ¿qué pasó? Supuestamente, y con el tiempo, bueno, Nerón lo casan con una hermanastra, pero era muy mujeriego. Le gustaban mucho las artes.
puso gimnasios. Mirá vos. Instaló olimpiadas, si se quiere decir de alguna manera, competencias internacionales. Se dedicó mucho a la cultura en la segunda parte de su reinado. Como fue una de las personas que introdujo la cultura, bueno, empezó a dejar las cuestiones de Estado, las dejó en manos del Senado, nunca firmaba como que él las tenía decretos o decía cosas por hacer, sino que le daba mucho poder al Senado. Tenía una verdadera democracia. Pero después hubo muchas conspiraciones en contra de él porque era muy excéntrico, ¿no? Era un hombre que gastaba mucho dinero en prostíbulos, empezó a enflaquecer Claro. las arcas del Estado, Sí. realmente. Hacía, bueno, nada, monumentos impresionantes, era muy megalómano, muy megalómano. ¿Derrochaba mucho? Eso Era es. muy derrochón, Ok. aunque militarmente, a ver, aunque no había heredado una Roma Sí. con mucho esplendor, pero era un hombre que estaba con el pueblo y que tenía una necesidad de popularidad y aceptación muy fuerte después de la vida que había pasado. ¿Cómo empezó a gobernar de la forma que él quería y se empezó a alejar de la madre, porque tuvo conspiraciones por todos lados? Manda a matar a la madre, es lo que se dice, ¿no? De hecho, hay varios cuadros y varias representaciones, que es Agripina la Menor, en donde dice los remordimientos de Nerón. Nerón dicen que manda a quemar Roma en su momento cuando se da cuenta que el Senado o que la mayoría de los romanos ya no están con él y empieza a haber muchas suspicacias. ¿Por qué empieza a haber suspicacias en el pueblo en Roma en ese entonces? Por la economía. Porque la economía se enflaqueció debido a todos estos derroches que hacía Nerón de alguna Claro, manera. Entonces claro. se le vino en contra, se le armaron un montón de revoluciones, desde los partos hasta, bueno, los británicos por allá, si se quiere, desde todo lado, desde la parte de la Francia o de la Franquia, desde muchos lados. Lo importante es que finalmente la historia no puede decidir si él se termina suicidando, porque él era cantante. Dicen que mientras Roma se quemaba, porque la plebe se levantó, él tocaba la lira. Tenía grandes y fastuosos castillos y, bueno, por supuesto, monumentos y a otras cuestiones, ¿no?, que no hacían a el diario acontecer y a la economía de Roma, que en ese momento le estaba pasando muy mal, uno de los imperios más grandes de todos los tiempos. Lo cierto y lo importante es que lejos de haber apaciguado y después de haber hecho un excelente reinado en sus primeros años, Sí. dejó en llamas Roma, y lo que quedó para el emperador que venía después, en su momento que fue Vespasiano, fue tremendo y tener que levantarlo fue muy complicado. Con Nerón se termina toda una dinastía, pero la historia lo empieza a reivindicar, porque todos aquellos que lo trataban como un excéntrico, en realidad, cuando él se muere y él termina suicidándose, dice: el mundo pierde un artista. ¿Se acuerdan esa gran frase? El mundo pierde un artista. Y él se consideraba un artista. Se empezó a alejar de las cuestiones políticas y cuando se le arma la rebelión y cuando lo incitan al suicidio, cuando le empieza a quitar beneficios al Senado. Y entonces empieza a ver las grandes fortunas de los abogados, de los senadores, de todos los que estaban en posición de ser quienes repartían o dirigían las leyes, empezó a meterse con sus fortunas. Y ahí se le vinieron todas y cada una de las rebeliones en contra que hacen que terminen muriendo. Mirá Ahí vos. te das cuenta cómo el poder y el dinero terminan. Esto es más viejo. Pero esto, Sí. de que Nerón cantaba mientras... Eso dice la historia, es muy dice la- comprobable. Es incomprobable, como también es incomprobable que haya mandado matar a la mamá. También es Ah, un poco sí. incomprobable, pero lo cierto es que Agripina Sí. venía de una familia en la que muchos conspiraban y estaban todo el tiempo utilizando tácticas políticas. Así que en ese momento no le importaba a Agripina porque en algún momento es desterrada, la vuelven a traer. Él después también la quiere desterrar. Como la gente ve con muy malos ojos esto, la vuelve a traer. Claro. Él destierra a su esposa también, como también la plebe ve con malos ojos. Ojo que la plebe en Roma, la plebe, el pueblo, tenía muchísimo peso en Roma. Lo que pasó no era que, bueno, eran los emperadores al revés de lo que nosotros creemos, autoritarios, totalitarios, hacían lo que querían y no les importaba nada. De hecho, al contrario, la plebe dominaba y manejaba mucho las decisiones de los emperadores romanos. Y en este sentido, él, no vamos a decir nada, pero era sobrino de Calígula. El hermano más grande de su mamá era Calígula, un hombre tremendamente sanguinario. El revisionismo histórico está, de alguna manera, hay una asociación neroniana, yo les recomiendo que vayan, que busquen, está de alguna manera reivindicándolo, porque en lugar de decir que era un mal emperador, en realidad era un hombre excéntrico que dicen que fue muy sanguinario. Mandó a matar, por supuesto, a todos aquellos que se empezaron a rebelar, incluso al mismo Séneca zafó en Ay, alguna cuestión. cuando bajaba el pulgar era que Bueno, le también, quería la ¿vos sabés? muerte, ¿no? Lo del Bueno, pulgar. Eso dicen, eso también está en revisionismo, que Sí. es una pavada, ¿no? Dicen que esto, para muchos, es cuando te doy el ok, y esto nos ha quedado del Imperio Romano, por supuesto, de los sí, emperadores. ok, Si el pero emperador hacía así, estaba te todo perdonaba la bien, vida. claro. Si hacía así, no te la perdonaba. Claro. En realidad era al revés.
muchos dicen, si bajaba la mano, impedía la muerte del gladiador o de quien estuviera al frente de la muerte, enfrente de la plebe. Si subía, daba el ok a que lo mataran. Tenés razón. ¿Sabés qué me vino a la memoria? Perdón, Amalia, paréntesis, la película Gladiador. El gladiador, claro. Claro. El gladiador se toma esto así, Exacto. que como que pone el dedo, el pulgar hacia arriba, que hasta el día de hoy lo usamos, como diciendo, Sí. le perdono la vida. Bueno, hay muchos historiadores que dicen, y que es incomprobable, porque hay muy poco escrito, excepto por los detractores de Nerón, que era un hombre con mucho carácter, que decían que, bueno, que en realidad hacer esto era decir, doy el ok para que lo maten. Porque dependía de lo que la plebe gritaba o quería. Exacto. Si hacía esto, decía, no le hago caso a la plebe. Me quedó la película de Gladiadores. Claro. Es verdad. La tribuna, la plebe pedía que no lo maten porque era un héroe esa, y con el pulgar para abajo se entendía de que le perdonaba la vida. Se está revisando mucho de esa Mira época porque vos. como se quemó Roma, pocas cosas quedaron, ¿no? O sea, pocos documentos quedaron, pero hay una asociación neroniana, búsquenla en internet, es muy interesante, porque la verdad es que era un hombre... Me gusta. Era excéntrico, era raro, ¿no? Le gustaba derrochar, pero fue un gran emperador, muchos lo quisieron. Y hablan de la época neroniana como un hombre implacable, y en realidad no era tan implacable, era más que no le importaba nada, Claro, digamos, no de le alguna importaba manera, nada, ¿no? sí. Estaba todo al azar. Mirá vos, derrochón, y también, bueno, ese tipo ya se sabía que existía la corrupción y todo lo demás. Bueno, No, qué imagínate. linda historia, me encantó. Hermosa, Gracias, era Amalia. hermosa, Muy ¿no? linda efeméride. Gracias, Amalia. Vamos ahora con Pablito, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? Roma, Amalia, ¿qué tenemos?